Muy buenos días, mi nombre es Nail Condel y como bien dijo el señor presentador y que me invitó muy amablemente, soy un hombre transexual de 37 años. Esto quiere decir que biológicamente yo soy mujer, pero psicológicamente por un trastorno llamado trastorno de la identidad sexual, es que yo necesito verme y manejarme socialmente como hombre. Eso técnicamente es lo que hoy en día se conoce como persona trans. O yo diría más que técnicamente, yo diría vulgarmente se conoce como persona trans. ¿Ya? Bueno, yo hago esta charla principalmente porque me gusta mostrar las bases científicas reales, lo que actualmente se conoce respecto al trastorno de identidad sexual y también demostrar de dónde viene el tema de la ESI, que tiene mucha relación, lamentablemente, porque se está haciendo una utilización de las personas transexuales para fines políticos y eso no corresponde. ¿Ya? Vamos a ver si esto funciona. Sí. Ya, bueno. ¿Dónde pasa? Parece que tiene un retraso. Ahí. ¿Tenemos? Sí, ya. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen de por qué pasé de ser esta preciosura a ser lo que ustedes están viendo aquí también. ¿Ya? Bueno, yo tuve una vida, una infancia que yo podría decir súper bien. O sea, yo no tuve una infancia que digamos así como que no, que con carencia y que me faltó mi familia y sufrí y siempre me sentí hombre y siempre quise ser niño. No, eso no es fácil. Ahora sí me voy a tomar. Permiso. Sí se escucha bien. Bien. Bueno, yo no tuve eso, o sea, yo no tuve el típico relato trans que te dice, no, que uno nace en el cuerpo equivocado, uno siempre se sintió así. Yo desde los 4 años que recuerdo que quería ser del sexo que no, que dicen que soy, que contrario al que dicen que soy, y bla, bla, bla. Uno en un momento de su vida, cuando se mete en el tema LGBT, de los activistas, y se mete a la comunidad, se compra todo ese cuento, pero ¿para qué andamos con mentiras? ¿Quién se acuerda de todos ustedes? ¿Quién me puede decir quién se acuerda cuando tenía 5 años? Así como que un recuerdo así súper marcado, así. Y el caballero al fondo, buena memoria. De los 4 años, de los 3 años, de los 2 años. Oiga, présteme, deme la dieta. Por favor. Mira, te quiero hacer un alcance cortito. Yo nací en el 57 y el 60 un terremoto. Yo me acuerdo de cosas bien puntuales del terremoto. Sí, pero cosas puntuales, hay personas que sí tienen la capacidad de tener recuerdos puntuales por un tema de emoción, porque agarran a la emoción eso, ese recuerdo. Pero, si uno escucha a la mayoría de las personas trans, todas te van a decir exactamente el mismo relato. Yo desde que tengo uso de memoria que soy trans. Todos te van a decir absolutamente eso. Y eso es la frase célebre del activismo. Yo que digo, en un momento lo dije, lo acepto, lo reconozco, pero la verdad es que no tengo idea. O sea, yo empecé a hacer, cuando empecé realmente con un tratamiento psicológico, con una terapeuta exploratoria, como es la doctora María José Mancino, que es la que actualmente me está tratando, que es psiquiatra, que hace terapia exploratoria, desde ese momento empecé a analizar realmente lo que había sido mi infancia, mi adolescencia, la relación con mi familia, la relación con mi entorno y cómo había sucedido todo esto. Y la realidad es que nunca yo me sentí hombre durante mi infancia, nunca tuve conflictos con mi cuerpo durante la adolescencia, incluso en la etapa más compleja de la adolescencia, que es cuando entran los cambios hormonales, de los cuales toda mujer sabe que son muchísimo más complejos en ciertos aspectos, sobre todo, por ejemplo, en la llegada de la menstruación, en el crecimiento de los pechos, porque tienes niñas que están jugando con las muñecas y de un momento a otro están empezando a tener la atención de los hombres sexualmente hablando, cuando la niña no tiene ese interés, quiere seguir jugando con sus muñecas. Bueno, hoy en día está un poco perturbada la cosa, pero es por otras razones. El punto es que yo no recuerdo haber tenido un odio sobre mi cuerpo, ni siquiera una duda respecto a quién yo era. Lo que sí era la típica niña amacha, eso sí. Siempre fui la María Recoco, la Coco con falda, la Rambo con pelo largo, todos esos abreviaturas e incluso bastantes más. O sea, tenía un repertorio bastante amplio de sobrenombres en el colegio. Y eso desde que tengo uso de razón. Pero también es porque yo era una persona extremadamente introvertida, entonces yo no le paraba los carros a nadie. Y mi familia tampoco no me apoyaba mucho en eso, simplemente me decían que era una etapa más, que los niños son así, que no pasa nada. Pero ojo, que eso no fue lo que me marcó a mí.
Lo que a mí realmente me marcó fue el tema de mi relación familiar y la etiqueta que a mí me pusieron desde que sí yo tengo uso de razón. Y es el hecho de que me decían que yo era idéntico a mi papá. Siendo niña, me decían que yo era igual a mi papá. Pero yo tenía una relación muy apegada a mi papá. Mi papá para mí era todo, era mi mejor amigo, era mi partner, era el que me llevaba a voleibol, que me llevaba a fútbol, que me llevaba a todos lados. Mientras que mi mamá era la persona que me decía que ¿para qué vaya a empezar si no vaya a terminar? ¿Para qué vaya a empezar a hacer karate si vaya a dejarlo? ¿Para qué vaya a empezar a hacer este deporte si lo vaya a dejar? En cambio mi viejo, no, démosle nomás. Aunque lo dijiste, no importa, vamos a darle. Entonces, esa relación que yo tenía con mi papá hizo que cuando él falleció, a mí se me partió la vida. Pero no me di cuenta. ¿Por qué? Porque en mi familia todos estaban preocupados de su vida. Tuve muchos cambios también durante mi infancia. Cambio de casa, cambio de colegio, cambio de ambiente, cambio de amigos y así, etcétera, etcétera, etcétera. Para una persona introvertida, esos cambios pueden generar muchos quiebres dentro de la psiquis. ¿Ya? Y aquí el psicólogo me está haciendo así que algo de razón tengo. Psiquiatra me dice, algo de razón más tengo. ¿Ya? Entonces, contando eso en un resumen lo más rápido posible, porque me interesa explicar unas cosas que están más adelante, es que el quiebre finalmente de mi papá, más un abuso que sí tuve de menor, como a los 4 o 5 años aproximadamente, que yo recién a los 20 y tanto me acordé, lo recordé, gracias a Dios fue un abuso y no alcanzó a ser una violación. Eso generaron quiebres en mí. El exponer a un menor, a la psiquis de un menor, a genitales de un adulto, a situaciones sexuales, genera quiebres en la psiquis del menor. No son cosas impunes, no son cosas que pasan en la vida del niño y no pasa nada. No pasa nada, si está bien. Así va a poder reconocer un posible abuso. Y no, porque en un niño introvertido ni siquiera va a atreverse a decirlo. Y eso es parte de su personalidad. No es porque tú se lo enseñes en el colegio, el niño va a hablar. No, porque es un niño introvertido. Y solamente los padres pueden saber eso. Por eso la educación sexual se tiene que dar en la casa y no en el colegio. ¿Ya? Eso primeramente. Lo otro es que eso fue un quiebre en mi cabeza. ¿Y eso qué generó? Que yo empezara a generar curiosidad por el tema sexual. Sin ser consciente de esto. Pues son cosas que yo fui recordando con la terapia. Y estamos hablando de alguien que tiene 37 años y que ha podido hacer ese recordatorio y ese empezar a atar cabos. Mi cambio, ¿cuándo fue? A los 18 años. A los 18 años yo me miré frente al espejo y dije, quiero ver un hombre frente al espejo. Yo no dije, me siento hombre, soy un varón atrapado en el cuerpo de una mujer, quiero ser un hombre en esta sociedad. No. Yo dije, quiero ver un hombre frente al espejo. Y en base a eso empecé a buscar cómo podía hacerlo. A través de tratamientos hormonales, que en ese momento en Chile no se sabía nada, la palabra trans no existía, la palabra transexual tampoco. Yo ni siquiera tenía amigos gay, lesbianas, nada. Yo no estaba relacionado ni cerca del mundo LGBT, así que yo influencia externa no tuve. Solamente fue un pensamiento que cruzó por mi cabeza y le di para adelante. Y nadie me frenó. Tuve conflictos con mi mamá, sí, mi mamá me hizo la guerra en la casa, pero aún así no me importó. Porque para mí el otro punto era más importante. No entendía el porqué. Pero en ese entonces sí me metí al mundo LGBT. Sí empecé a conocer activistas, incluso hoy en día activistas que ocupan cargos en ministerios, que cargos en municipalidades, dan talleres en diferentes empresas, dan talleres asesorías, perdón, que es el término, asesorías a ministerios, como es Andrés Rivera, si alguna vez lo llegan a escuchar por ahí. Yo empecé en el mismo tiempo que Andrés Rivera. Hoy en día él se dedica y vive del activismo trans versus yo que tengo un trabajo como todos ustedes y que vivo de mi trabajo. Esto lo hago literalmente por mero amor al arte y por informar, que es lo más importante porque aquí están en juego los niños, ¿ya? Y como yo no vivo de esto, entonces puedo hablar libremente. Entonces, cuando me metí en el tema del activismo fue cuando empecé a conocer todo este glosario de cosas que han ido cambiando en el tiempo, las cuales también han ido agregando muchas otras cosas más. ¿Ya? Antes era la palabra solamente transexual. El transexual era el que transicionaba de un sexo al otro socialmente, químico-quirúrgicamente, y ese era el transexual. Después se agregó la palabra transgénero. ¿Por qué? Para que las personas que todavía no empezaban con el tratamiento hormonal no se sintieran mal ni discriminadas, porque los transexuales eran súper malos y los discriminaban y los trataban mal porque les decían que ellos no eran trans. Entonces generaron la palabra transgénero. Después resumieron todos los dos a solo trans. Y en ese solo trans me dieron un glosario completo de terminologías que ahora literalmente cualquier cosa es ser trans.
¿Por qué? Porque lo que les interesa es deconstruir al ser. Que nada tenga un significado como tal. Entonces, el transexual, que es una persona que necesita ayuda, que necesita terapia, no para evitar la transición, sino que para que haga la transición, si es que así lo desea, en las mejores condiciones posibles. Y esto quiere decir condiciones psicoemocionales mejores posibles, que eso es lo importante, porque eso es lo único que baja las altas tasas de suicidios que tiene la comunidad transexual, que son alrededor del 40%. Pero esa tasa no disminuye porque la persona entre en tratamiento hormonal. Incluso después de un ciclo de 8 años de tratamiento hormonal, operaciones, incluyendo la operación genital, esa tasa aumenta al 60%, 65%. En países donde esto está recontrasumido, países donde la discriminación no existe. De hecho, hay discriminación positiva como Suecia, Noruega, Finlandia, donde llevan años, tratando con terapia afirmativa a los niños, a los adolescentes, a los adultos, tienen todas las oportunidades y tienen todo a su favor. Aún así, en esos países, la tasa de suicidio no baja. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿En la sociedad? ¿En la discriminación? No, ahí no está el problema siempre estuvo acá. Por las condiciones y situaciones que han pasado durante su vida. Y eso es lo importante que hay que saber. A una persona trans, que uno la trate mal, que uno la trate por su sexo biológico, bien, por ejemplo, como que en este momento a mí cualquiera de ustedes me tratara de mujer, es un daño. Y lo están haciendo a propósito. Si usted no está viendo delante mío, no está viendo a una mujer. Pero como ya lo sabe, entonces hay personas que vienen y por hacer daño y por llevarla contra, no es que yo tengo razón. Sí, pero usted no está siendo empático. No está entendiendo que la otra persona tiene un trastorno psicológico. Y por eso yo estoy en contra de que se... ¿Cómo es la palabra que usan? La despatologización de lo trans. Porque las personas trans necesitamos psicólogos capaces de poder ayudarnos. Pero si tenemos psicólogos que lo único que saben es llevarnos el amén y que no se atreven a hacer una terapia exploratoria porque les van a quitar el título, porque los van a meter presos, porque van a tener una funa en redes sociales, porque les van a tener a la primera organización trans puesta ahí en la puerta de la clínica queriendo que lo despidan, así imposible que tengamos una salud correspondiente. Y eso nos da realmente una mejor calidad de vida. Yo no he transicionado y yo ya entendí todo lo que me pasó y me sigo hormonando. Y lo sigo haciendo porque ya no puedo detransicionar incluso. Porque detransicionar para mí significaría igualmente meterme hormonas químicas, pero correspondiente a mi sexo biológico. Pero seguiría igual, ni siquiera cambiaría. Me saldría quizás un poco más de barro, pero seguiría haciendo exactamente lo mismo porque ya mis cambios están hechos. Yo ya me operé, ya cloteé, por decirlo en buen chile. Ya no hay vuelta atrás. Pero las personas trans, gracias al activismo y a un montón de cosas, se les promete algo que no es, que es que el tratamiento hormonal y las operaciones y la aceptación social, que es el primer paso, que es esta terapia afirmativa, la terapia social, donde llega un niño y te dice, es que yo soy niña, oh, bien, maravilloso, entonces vamos a tratarte hoy día, ¿cómo te quieres llamar? María, muy bien, entonces eres María. Entonces, de hoy en día es María, y lo ponen arriba de un escenario, y dicen al colegio entero, y salió del closet trans, y todo el mundo le aplaude y lo afirma. Esa afirmatividad, esa afirmación social es el primer paso de un camino de no retorno, posiblemente. Y eso es lo peligroso de todo esto, del tema de la ESI, de la educación sexual integral, de que no se entiende el trasfondo del por qué ese niño te está diciendo que es una niña. Porque nadie se lo está cuestionando. ¿Por qué qué? Porque creen que esto es una identidad. Y esto no es una identidad. Porque las emociones son fluctuantes y las emociones cambian a cada rato. Ahora me siento bien, estoy súper feliz, voy, me pego un chancacazo en el pie, ya se me quitó la felicidad. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Vamos por la segunda? Bueno, entonces un poco lo que les estaba explicando, que antiguamente decía que la disforia de género antes tenía antecedentes en la infancia, se podía hacer una evaluación, una terapia psicológica, hasta la mayoría de edad. Antes de la mayoría de edad no se podía hacer nada. No se podía hormonar, no se podía hacer ningún tipo de aplicación fármaco-quirúrgica, absolutamente nada. Y en el momento que la persona cumplía la mayoría de edad, se sometía a un tratamiento psicológico todavía y empezaba con un cambio social. Tenía que cumplir el rol social al cual quería pertenecer durante 2 años antes de someterse al tratamiento hormonal. Después comenzaba su camino. Pero incluso expertos
que llevan muchos años tratando a personas transgénero, como entre personas transexuales, como el doctor Kenneth Zucker, que es un psicólogo neozelandés, si no mal recuerdo, él mismo, que ha hecho los mayores estudios de larga data en personas menores de edad con disforia de género, él mismo dice, yo no le voy a negar jamás la transición a alguien que de verdad lo necesite, que de verdad su vida no pueda llevarse a cabo sin una transición social. Pero esos casos son menos del 15% de todos los casos que me llegan desde la infancia. Entonces esto me quiere decir que al menos el 85%, por lo menos, entre el 85 y el 95% de los niños o adolescentes que en algún momento presentan disforia de género, pueden simplemente con terapia exploratoria, ellos mismos decir, no, yo continúo así, estoy bien, simplemente, no sé, me corto el pelo en el caso de las niñas, me he visto quizás con un poco de ropa más ancha, etcétera, 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 que son cosas que quizás a ellos les va a hacer sentir bien o les va a hacer sentir más cómodos en la sociedad o con ellos mismos. Porque hay que entender que la disforia de género no tiene que ver con el rol social, o sea, con la sociedad en sí, tiene que ver con uno. Uno siente algo, o uno le pasa algo, algo en tu cerebro te está diciendo que lo que ves frente al espejo no es lo que ves, pero no es la sociedad. Porque yo no busco la aprobación social. El que busca la aprobación social no es transexual. Eso hay que tener harto ojo. Entonces, hoy es diferente. Hoy es el sentir trans. Es el yo me siento. ¿Y de dónde un niño saca la palabra trans? Esa es la primera pregunta. Yo cuando comencé con 18 años, no tenía idea. Muchas de las personas, en su mayoría, jamás habían escuchado la palabra trans hasta que la vieron o en la tele o en redes sociales. Pero en el día a día, nadie escucha la palabra trans. ¿Por qué normalizar algo que estadísticamente compone al 0,01% de la sociedad? Esa es la estadística real de las personas transexuales. De las personas LGBT componen menos del 5% de la sociedad. Algunos exagerando dicen que el 10%, pero aproximadamente es el 5% de la sociedad. Pero los vemos todo el día machacándole y dándole en la tele, que es una necesidad, que nos están matando, que esto es un asesinato trans, que esto es una cuestión así como que, wow, pero loco, estamos hablando de cuántas personas. ¿Cuántas personas? Dicen, no, es que nos están matando, porque mataron, no sé, 5 personas trans en un lapso de 7 años. ¿Y cuántas personas mueren día a día? Entonces, no es por desestimar el valor de una persona, sino que se está sobredimensionando algo que no es tan grande. O sea, se quiere implementar dentro de la educación sexual en los niños, enseñarles que existen las personas trans. ¿Para qué? ¿Con qué razón? ¿Cuál es la justificación de enseñarle a un niño una terminología que él no entiende? Un niño que recién está aprendiendo que esta es su mano, que este es su cuerpo. A ese niño tú le estás diciendo, no, es que tu cuerpo lo podéis cambiar. O sea, ni siquiera está entendiendo que su mano es su mano y le ahora decir, no, que puedes cambiarte la mano. Y como, puedo ponerme la mano. ¿Me puedo sacar los pies? ¿O me los puedo estirar porque no sé, me encuentro muy chico? O sea, ese es el nivel. Aunque suene ridículo, pero así de ridículo yo como persona transexual lo veo. Y a mí me molesta que la gente, por buenismo, acepte esto. Y lo acepta así como, sí. ¿Pero por qué? Porque son adultos. Pero no es lo mismo una mente de un adulto que la mente de un niño. Si tú le normalizas algo en la mente de un niño, le estás metiendo una idea al niño en la cabeza. Y ese es el problema. Lo más grave que tú puedes hacer como adulto es meterle ideas a los niños en la cabeza, sin medir consecuencias. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando también? En países como España, Europa en general, Estados Unidos, Canadá, donde esto se normaliza, donde la ESI se está dando hace muchos años, se están dando lo que son la disforia de género de inicio acelerado, que se da sobre todo entre mujeres, niñas de 11 a 17 años, que dicen que quieren ser hombres, pero a la vez no les gusta ser hombre porque supuestamente el hombre es un machista, un misógino, un maltratador, un violador, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ¿tú quieres ser hombre o es que no quieres ser mujer? ¿Cuál es el punto? Entonces, si una niña que apenas está en su desarrollo, que está justo en el momento, como había dicho anteriormente, más complejo del desarrollo del ser humano, como es el bombardeo hormonal de los 11 a los 14, 13, 15 años, en ese proceso una niña me dice, es que no me gusta mi cuerpo, es que es obvio, pues si te molesta, pues, los cambios que estás sufriendo son molestos, no son graciosos, sobre todo para las mujeres.
Pero hoy en día, como está este tema del buenismo trans, de que no, que si el niño se siente incómodo con su cuerpo, entonces es que es trans. Es como que, a ver, hace unos 10 o 20 años atrás, si una niña se sentía incómoda con su cuerpo, nadie le decía que se tenía que sacar los pechos. O sea, todos le decíamos que es un proceso normal, que va a pasar con el tiempo, cuando ya asuma que ese es su cuerpo, le gusta o no le gusta, bueno, es lo que Dios le dio nomás, ¿cachai? O sea, no hay nada más que hacer. Pero está ese tema. Pero hoy en día se dice que si a ti te incomoda tu cuerpo, entonces probablemente eres trans. Entonces eso es sumamente complejo, sobre todo porque dentro de las directrices que hay está el tema psicológico, que supuestamente una niña que presenta patrones masculinos sería posiblemente una persona trans o un niño que presenta patrones psicológicos femeninos, gustos, forma de pensar, forma de actuar, etcétera, etcétera, estaría siendo posiblemente una niña trans o un niño trans, ¿ya? Pero este estudio de Tim Kaiser es el estudio más grande que se ha hecho respecto a las diferencias psicológicas a nivel mundial. Se hizo en más de 230.000 personas de forma absolutamente anónima en más de 50 países diferentes. O sea, este estudio incluye diferentes tipos de sociedades, diferentes tipos de culturas, diferentes formas de pensar. Esto quiere decir que a pesar de todas esas diferencias, incluyendo países, porque agarró todos los países prácticamente, aún así la tendencia es exactamente la misma y tiene un 85% de probabilidades de acertar al sexo biológico sin saberlo. Y eso es lo importante, que finalmente las personas, lo que dice el estudio es lo siguiente: si a los hombres los pones con un perfil, pongámoslos en celeste, y a las mujeres en rosado, tú tienes un mínimo de hiperfemeninas y un mínimo de hipermasculinos. Mínimos absolutos. O sea, la mayoría está a nivel intermedio. La mayoría de las mujeres mantiene un perfil de personalidad intermedia y los hombres también mantienen un perfil intermedio. Pero también hay personas que están en este espectro, que significa que son personas que cruzan eso, que se mantienen dentro de un perfil que, si bien tiene una tendencia mayoritariamente femenina, también tiene características masculinas y viceversa. Pero ojo, que también están estos puntos, que son mujeres. O sea, por ejemplo, en este caso son hombres que por su personalidad y su forma de su psiquis son más femeninos que el promedio de las mujeres, y hay mujeres que son más masculinas que el promedio de los hombres. ¿Quiénes esas personas son trans por ser así? No los hace trans. Entonces, ¿por qué un niño que le gusta jugar con muñecas podemos decir que es trans? ¿Por qué una niña que es más brusca, que no sé, pues que en vez de llamarle la atención jugar con muñecas, le llama la atención jugar con autitos, decimos que es hombre, que es un niño trans? No tiene ninguna relación. Y este estudio es el que más lo demuestra, porque la toma de muestra que tiene es demasiado amplia. Y aquí el psiquiatra entenderá que una muestra de más de 200.000 personas a nivel de más de 50 países es una muestra bastante importante. Entonces, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué está pasando en Chile y qué está pasando en el mundo? Está la terapia afirmativa versus la terapia exploratoria. La terapia exploratoria está muy mal llamada por los activistas políticos, por la política, sobre todo de izquierda. No me gusta meterme en esos términos, pero lamentablemente hay que meterse. Que te dicen que la terapia exploratoria es terapia de conversión. La terapia de conversión era una terapia que efectivamente era dañina, pero se le hacía a personas homosexuales principalmente, no se hacía a personas transexuales, porque se entendía que los transexuales tenían un trastorno psicológico. A diferencia del homosexual, que se entendía que como era una mala práctica, se podía como revertir. Entonces, las terapias de conversión ya no existen en la actualidad y están penadas en todos los países. Pero, ¿qué pasa? Que como esto de la ideología de género es una ideología, lo que busca es eliminar cualquier posibilidad de que la persona efectivamente pueda estar bien. Entonces, en este caso te ponen la terapia exploratoria como que fuera terapia de conversión. Porque es cierto, la terapia exploratoria, ¿qué es lo que hace? Ve en la persona, busca en la persona sanarla. Que la persona entienda de dónde proviene lo que le está pasando, de dónde proviene todo lo malo que siente, de dónde sale todo eso. Pero no evita que transicione.
De hecho, mi mejor amigo Santiago también es un hombre transexual y él hizo terapia exploratoria previo a la transición. Y transicionó igual. Y ahí está, lleva como 10 años transicionando. Entonces, es una falacia, es una mentira absoluta cuando una persona te dice que la terapia exploratoria es terapia de conversión. ¿Por qué no? Es una elección de la persona decidir si transiciona o no transiciona después de ya sanar lo que quizás fue lo que la llevó a querer hacer la transición en primera instancia. Y después tiene la terapia afirmativa, que es la que están impulsando en todas partes, que hoy en día el Ministerio de Salud está aplicando. Hoy en día en Chile se tratan a menores con bloqueadores hormonales, se trata a menores de edad con terapia hormonal. Se hace en hospitales públicos, se hace en consultorios, porque las directrices del Ministerio de Salud dicen que así tiene que ser, porque se tiene que aplicar terapia afirmativa. Los niños llegan con problemas psicológicos, llegan con depresión, llegan con etcétera, 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 múltiples cosas que pueden suceder, y llegan al psicólogo del hospital público, del consultorio, y le aplican terapia afirmativa. Si el niño le dice que es trans, simplemente el psicólogo va a afirmar, va a decir que sí, ok, sigamos adelante. Si usted es trans, si usted me dice que es trans, entonces es así y yo no lo puedo poner en duda. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud les dice que esas son las directrices y así se tiene que actuar. Porque no se puede discriminar, ¿ya? Ese es el problema y eso es lo grave que ya está pasando en Chile. Yo esto lo sé. Yo no lo digo porque se me dé la gana, no porque les quiera dar culpa ni miedo. Es así. Vayan al consultorio, consulten, pregunten. Hagan el loco y vayan con, no, mira, sabéis que tengo un niño que dice que es niño. Y vean qué les dicen. Y se van a dar cuenta y se van a ir de cuenta. Y esto es lo que esconde realmente el tema de la transexualidad. Amanda es una agrupación de madres de adolescentes y niñas con disforia de género de inicio acelerado. ¿Ya? ¿Qué pasó en un estudio que hicieron dentro de ese grupo? Porque igual la comunidad trans es, nuevamente, es muy aversiva a cualquier tipo de terapia, a cualquier tipo de encuestas. De hecho, todas las encuestas que se han realizado, por las cuales se ha avalado la ley de identidad de género, con las cuales se busca cambiar las directrices del Ministerio de Educación, las directrices del Ministerio de Salud, y todo eso son encuestas realizadas por organizaciones LGBT, por organizaciones trans, a un ínfimo número de personas. Se está buscando implementar que las personas trans tengan jubilaciones anticipadas aproximadamente desde los 35 años, que tengan derecho a la vivienda antes, o sea, como privilegiándolos porque vivimos menos. Todo eso, y esa encuesta se hizo a 35 personas, que fueron las que participaron, pero eso no te lo dicen, eso está en el registro. ¿Pero qué te dicen? Las personas trans están muriendo. Somos una comunidad reprimida por la sociedad. Vivimos menos y por ende necesitamos leyes que nos resguarden y que tengamos que nosotros jubilarnos antes porque no vivimos tanto como el heteropatriarcado que soy. Entonces, claro, la gente se empieza a sentir culpable y dice, pucha, sí, pero ¿cuántas personas fue lo del que participó en el estudio? 35 personas. ¿Cuántos chilenos somos? Supuestamente vamos a los 20 millones, yo creo que vamos por los 25, viviendo en Chile. Ahí hay una infiltrada. Pero, imagínense, de un universo de 20 millones de personas, solamente con menos de 50 personas logran sacar proyectos de ley. Y esos proyectos de ley se los imponen a todos. Si ese es el problema de un proyecto de ley. El proyecto de ley, si no pasa, no importa. Si alguien me está reclamando todo el día en la puerta de la casa, oye, déjame entrar, no lo pesco nomás. Pero si viene y me rompe la puerta y se me instala dentro de la casa y no lo puedo echar, ahí el problema. Entonces, eso es lo que está pasando con las leyes. Y estos grupos utilizan ese lloriqueo, que nadie les dice nada, y cuando les dicen algo no saben cómo decírselo, porque al tiro dicen, transfóbico. Ya, ok. A mí me dicen transfóbico. O sea, ya, eso ya es como un eslogan, así como que el que les lleve la contra es transfóbico, ya asuman eso y listo. Pero hay que tener fuerza para reclamar estas cosas, porque se las imponen al final. Por ejemplo, incluso, les doy el ejemplo así de claro. Si salen todos estos proyectos de ley, si ponen jubilación anticipada, que la vamos a tener que pagar todos por nuestros impuestos, porque el Estado no lo produce, ¿verdad? Yo ya me voy a jubilar. Pero yo tendría jubilación. Tengo 37. Meto el papel al tiro, ¿no? Hay que aprovechar. La del chileno, aprovechemos las circunstancias. Entonces, pero estaría abusando de algo que yo sé que no corresponde, ¿no?
O sea, es moralmente incorrecto. ¿Por qué? Porque somos súper pocas personas. Pero al final, ¿por qué nos estamos muriendo? ¿Por qué nuestra tasa de vida es tan corta? Porque tenemos un montón de trastornos psicológicos de por medio que no nos estamos tratando. Si esa es la realidad. Y las hormonas no vienen a solucionar el tema. Estamos hablando de trastornos súper graves y esto se hizo en la comunidad de adolescentes, ni siquiera de adultos. Estamos hablando de trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. ¿Cuántos niños con depresión conocen? ¿Ansiedad? ¿Les suena? Ya. Los dos trastornos más comunes hoy en día en los adolescentes son el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad. Y precisamente son esas personas las que están cayendo en la moda trans. ¿Por qué? Porque les prometen que las hormonas les van a mejorar esto. Que cuando se metan hormonas, porque ellos se sienten depresivos, ellos se sienten ansiosos, ellos tienen estrés postraumático, trastorno de déficit de atención, trastorno de espectro autista. O sea, a personas autistas están cayendo en esto. ¿Por qué? Porque a un autista se le mete algo en la cabeza y no hay cómo sacarlo de esa idea. Si alguien le mete, si lo que hablaba recién usted, el tema de los colegios especiales, a mí me habló una directora de un colegio especial de Rancagua y estaban súper preocupados porque les iban a ir a dar charlas, querían que ingresara un niño supuestamente trans a su colegio. Si mete un niño trans, van a empezar a proliferar los niños trans, y así ha pasado en todos los colegios de Argentina y ha pasado en cada colegio de Chile que yo me he enterado de que hay niños trans. Aparece uno en el colegio, empiezan a aparecer en cada sala, empieza a aparecer uno, después aparecen dos en la misma sala, después tres. ¿Por qué? Porque se les da tanta atención a esos niños, se les celebra tanto socialmente, o pasan a ser unos luchadores sociales, que tienen esa atención que no están recibiendo en sus casas. Y esa es la realidad. Hoy en día lo que tenemos es un déficit de atención y amor en los niños y adolescentes, que lo están reemplazando con las pantallas. ¿Y las pantallas qué es lo que están metiendo? Ideología de género. Entonces, no hay ninguna diferencia realmente entre lo que era antiguamente la anorexia versus lo que hoy día es la disforia de género. No existe. A nivel psicológico es una dismorfia corporal. Yo conozco un montón de personas trans que no tienen ni depresión, ni ansiedad, nada de eso, pero tienen una dismorfia corporal terrible. Y no se la tratan. ¿Qué hacen? Operarse. Y hormonarse y nada más. Y nunca resuelven el problema de base. Entonces eso es lo que está pasando. A las personas no se les está tratando psicológicamente y no se están resolviendo los problemas de base que sí les darían una mejor calidad de vida. En cambio, ¿qué se está haciendo? Ponerle parche. ¿Por qué? Porque el parche es mejor negocio. El parche es más plata. Bueno, un poco lo mismo lo que es la anorexia versus lo que es la disforia de género. Es exactamente lo mismo. Pero al final, claro, lo que pasa es que efectivamente no es que una persona delgada vea a alguien obeso en el espejo, sino que relaciona la delgadez con autoestima. Muchas de las personas trans relacionan el cambiar el cuerpo con su autoestima porque su cuerpo de alguna forma les está generando la baja autoestima. Esto puede ser por abuso sexual, por maltrato, por ejemplo, tratos diferenciales dentro de la familia, donde, por ejemplo, a la niñita no se le permita jugar y al niñito sí, donde al hermano no se le permite salir y a la hermana no, donde la hermana tiene toda la atención y el hijo no tiene la atención. ¿Por qué? Porque es el niñito, no la niñita de papá, con la que hay que cuidarla, hay que tratarla mejor, etcétera, etcétera. Cuando se exacerban los roles, hay niños que caen lamentablemente por temas de trastornos psicológicos que van generando, caen en estas cosas y empiezan a pensar de forma errónea. Entonces, por eso los padres tienen que tener mucho ojo hoy día con los niños. Antiguamente no se daba tanto. ¿Por qué? Porque los niños no tenían acceso a tanta información. Hoy en día hay dibujos animados donde les hablan del tema trans, del tema no binario. Entonces le están metiendo la idea en la cabeza al niño desde los dibujos animados les están metiendo ya la idea en la cabeza. Entonces, ¿por qué están cayendo los niños? Porque les están metiendo la idea en la cabeza. No es otra razón. Porque le están diciendo la solución mágica. Entonces, ¿cuál es el ciclo de la normalización y afirmación del miedo? Primero, la identidad individual y social, el aislamiento, el tratamiento. El niño que se siente aislado, el niño introvertido, el niño que siente bullying, que siente acoso, que ha sido maltratado, que tiene problemas en la casa, que tiene problemas en su comunidad, etcétera, etcétera. Son niños súper fáciles de capturar.
porque son, de hecho, las mismas personas, el mismo perfil psicológico de menor que cae en la ideología de género, es el mismo perfil psicológico que usan los pedófilos. Es exactamente el mismo. Un niño que está que no está recibiendo la suficiente atención, un niño que es tímido, un niño que no se comunica, un niño que tiene la falta de su medio, un niño que no dice lo que le pasa. Esos son exactamente los mismos niños que caen en las redes de pedofilia. Después tenemos el malestar, las dudas sobre la identidad corporal. Claro, un niño que es maltratado, que es golpeado, porque no sé, hay casos de niños que son maltratados porque la mamá quería una niña. El niño no tiene la culpa de haber nacido varón, pero la mamá precisamente lo golpea, lo trata mal porque es varón y se lo dice, lo verbaliza. Yo quería una niña, tú no eres lo que yo quería, mi matrimonio se fue al diablo por culpa tuya. Todos esos maltratos hacen efecto en el niño. Después tenemos que esos niños que están teniendo este perfil psicológico caen en las redes sociales, se inundan en las redes sociales, donde caen en esto de el amor es amor, donde caen en este tema de la pertenencia. Yo pertenezco a un grupo social que me quiere, que me acepta tal cual soy, no importa lo que yo haga. No importa si me creo perro, si me creo gato, si me gustan todos, no me gusta ninguno, si soy hombre, si soy mujer, si no soy nada. No importa eso, lo que importa es que me van a querer igual. Y estas personas les hacen sentir eso constantemente, los reafirman constantemente en esto, les alimentan eso. ¿Por qué? Porque es un número más para mis filas. Y eso es lo peligroso. Y todo esto pasa a través de las redes sociales. No necesitan que el niño esté sociabilizando directamente con ellos. Esto lo hacen a través de las redes sociales. Y como los padres por lo general no tienen idea de lo que los niños ven en sus celulares, porque les dan celulares antes de los 16 años, cosa que no debería pasar. Chachazos más que repartiendo chachazos por ahí. Están accediendo a esto, y no solamente las redes de pedofilia son las que se están aprovechando, sino que las redes de estos activistas también se están aprovechando. Y después tienes niños peleando en los colegios, reclamando por ESI, por educación sexual integral, no discriminatoria, transafirmativa y bla 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 bla, todos esos términos bien raros que la gente que escuchan mucho, pero es por esto, porque se lo están metiendo a través de las redes sociales y los papás no se están dando cuenta. Después pasa esto, el deseo, el derecho, la iniciación de la transición social, el cambio legal, la transición médica, porque así es un círculo vicioso donde al niño se le promete, en las redes sociales y en los medios se les promete que toda su vida va a mejorar y va a cambiar y se va a sentir mejor si empieza con la transición social. Y cuando llegan a hablar con los profesores, dicen yo soy tal, y el profesor no le puede negar, porque si no está siendo transdiscriminatorio, transodio. ¿Y por qué? Porque las directrices del Ministerio de Educación incluyen lo que son el tema de la identidad de género. ¿Recuerdan que se lo dijeron hace poco? Ya, pero ¿por qué el Ministerio de Educación se tiene que meter en eso? Porque hubieron activistas que hicieron su pega de meter esa idea en una directriz, no es ley. No es ley, es una directriz, o sea, una sugerencia del Ministerio de Educación. Porque hay muchos colegios que han dicho, yo no me acato esto por mi reglamento, por mi... algo así que dijo usted, que es como, mi colegio tiene esto y por ende, por esto yo no puedo implementar esto. Lo que sí puedo hacer son otras cosas. Por ejemplo, implementar ayuda psicológica, guía y muchas otras cosas que pueden hacer. Continuamos. Entonces, ¿de dónde viene todo este cuento? De esto, que esto es un negociazo, ¿Para quiénes? Para los activistas, para quienes están metidos hasta la... Cuéntame esto. Prefiero lo siguiente. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos a un niño que efectivamente tiene problemas. Si nadie dice que una persona trans o un niño que dice ser trans no tenga problemas, los tiene. Y eso es lo que la gente no está entendiendo, porque hay una ridiculización del tema trans en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el típico ataque directo a Emilia Schneider. Emilia Schneider es Emilia Schneider, no es Emilio. Lo tratan de Emilio. Yo no sé si tiene un trastorno, entonces yo no tengo la potestad para venir y maltratarlo psicológicamente porque se me dio la gana. Yo ataco sus ideas, ataco sus leyes, ataco lo que ella está haciendo en contra de la inocencia de los niños, a través de las leyes que están impulsando. Yo no ataco a su persona, no me interesa su persona. Que ella haga de su vida lo que se le da la gana. Uno tiene que atacar lo que a uno le va a afectar.
Eso es lo que los padres tienen que hacer. Tienen que informarse, tienen que saber que cuando hay un niño que dice soy trans, me siento trans, o no binario, bla, 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 bueno, algo le pasa, algo está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como un padre amoroso que quiere lo mejor para su hijo? Llevarlo a un psicólogo exploratorio, preguntar, averiguar dónde puedo encontrar uno, no llegar y ir a cualquiera, porque la mayoría son afirmativos. Consulte, pregunte, averigüe, vea qué es, averigüe en las propias redes sociales del psicólogo, sepa con quién está, a quién le está entregando su hijo. Si usted a esa persona, como leí el otro día, si usted a esa persona no le pasa no sería capaz de pasarle las llaves de su casa, entonces no le pasa a su hijo. O sea, uno tiene que saber a qué profesional de la salud le está entregando a su menor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño llega a un punto en el cual presenta una disforia. Con esa disforia, con esos problemas, con ese problema de sociabilización, con esa dificultad para expresar sus emociones, sus sentimientos y todo eso se inunda en redes sociales. Y en redes sociales, ¿qué es lo primero que va a encontrar cuando ponga siento malestar, me siento mal, tengo descontento con mi cuerpo? Eres trans. Hagan el experimento en YouTube. Se van a ir después. Aunque nunca lo hayan buscado. Va a ser lo primero que YouTube les va a sugerir. Después de eso llegan a lo que son, a través de las redes sociales, llegan a lo que son las ONG. En este caso yo pongo a OTD porque es la organización más grande de personas trans que actualmente incluso tienen personajes dentro de los ministerios. Llegan a estas ONG y estas ONG los guían hacia lo que es la terapia afirmativa. La terapia afirmativa lo lleva a lo que es el protocolo de salud trans. Que el protocolo de salud trans, ¿qué es lo que dice? Si el niño dice que es trans, entonces es trans, no se puede cuestionar, por ende tiene que pasar a hormonización o bloqueadores de hormonales, a pesar de que son ilegales, todavía. Pero se está buscando con la modificación del proyecto de ley trans que esto cambie y se puedan utilizar los bloqueadores hormonales, que son literalmente un veneno para los menores y son un experimento. La cosa es que después de esto empiezan con la euforia. ¿Por qué? Porque ya obtuvieron lo que quisieron. Cuando todo un niño te pide un dulce, se lo das, está súper contento. Después cuando se le acabó el dulce, bajo. Después hasta empieza a pelear porque quiere otro dulce, le vuelve a dar luz, ya. Eso mismo pasa con este ciclo. ¿Por qué? Porque al niño, ¿qué es lo que le dicen en las redes sociales y las organizaciones? Que mientras no te acepten tu nombre social, entonces no te están aceptando y por ende tú no vas a ser feliz hasta que no te acepten socialmente. Entonces va a pelear y va a hinchar hasta que lo acepten socialmente. Después va a pasar lo mismo con las hormonas, después va a pasar lo mismo con las operaciones. Y así van a estar por un lapso de aproximadamente 8 años, que fue el que yo le dije que es cuando aumentan las tasas de suicidio. Es por eso, porque después de todo ese ciclo nunca buscaron la raíz, nunca buscaron el porqué de ese malestar. Y como nunca buscaron el porqué, se encuentran que después que hicieron todo el trayecto, nunca solucionaron el inicio. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes están metidos en esto? Todas las organizaciones que son literalmente accionistas o tienen clínicas de género, clínicas donde operan, o son farmacéuticas que son las que hacen las hormonas y los bloqueadores. De hecho, gran parte de esas mismas farmacéuticas son las que han pagado por los estudios con los cuales se han hecho los protocolos de salud trans. Por ejemplo, el protocolo holandés, que es el protocolo que es como más conocido, fue pagado en gran parte por una farmacéutica que hace uno de los contenidos de los bloqueadores hormonales. Hay intereses de por medio y es mucha plata. Si un bloqueador hormonal te cuesta 250 lucas, un tratamiento hormonal, la hormona, la testosterona cuesta 100 lucas, 120 lucas. O sea, si esto no es barato, es absolutamente caro, pero ¿qué hacen? A través de las organizaciones hinchan, que esa es su pega. ¿Para qué? Para que los legisladores legislen leyes en las cuales el Estado provea salud trans. Entonces ya no necesitas que la gente compre las hormonas, sino que lo que haces es que el Estado le compra a la farmacéutica las hormonas para después dársela al público necesario. Y también que el Estado sea el que hace las operaciones, porque también tienes un montón de clínicas haciendo operaciones que son operaciones estéticas, porque ninguna es una operación que realmente una persona necesite. Entonces a mí me sacan los pechos, no es necesario, yo tenía pechos sanos. Si a un chico le ponen pecho, no le están volviendo, no puede amamantar. Es un pecho que es estético. Entonces estamos intentando parchar algo que no estaba dañado, pero lo empezamos a dañar. Porque volvemos al niño un paciente crónico. En el momento que le ponemos bloqueadores hormonales, después lo volvemos un paciente crónico de COVID. Y de muchas cosas, no solamente de hormonas. Entonces tenemos mucha plata de por medio y los activistas son los primeros beneficiados.
Entonces, por ejemplo, la misma ONG que les comenté hace un rato, el año 2019 facturaba, a Shakira, 106 millones de pesos, de los cuales la Open Society Foundation, que está relacionada también con las clínicas de género y todo eso, les entregaba gran parte, un 43% de sus fondos. El año 2020 facturaron, no se ve ahí, pero son aproximadamente 500 millones de pesos. En 4 años, 4 años pasaron de ganar 100 millones a 500 millones. Es bastante lucrativo el tema. Y acá tenemos esta es una página que hace estudios de mercado a nivel mundial, donde sugiere que las operaciones de reasignación sexual van a ser un negocio sumamente lucrativo, pasando en 2019 de 316 millones de dólares entre el 20 y el 26 van a subir un 25% más, creo que más o menos, a 1.5 millones de dólares. Es un muy buen negocio, ¿sí? Una operación, por ejemplo, una feminización facial en Colombia te cuesta aproximadamente 60 millones de pesos colombianos, que son como 20 millones de pesos chilenos, 25 millones de pesos chilenos, una feminización facial. Y una clínica literalmente puede hacer feminizaciones faciales 2-3 veces por semana. Así es el tema. Aquí tenemos algunos gráficos de crecimiento de personas con disforia de género desde el año 2013 en Reino Unido, se dispara en el año 2014, sobre todo en adolescentes mujeres. Si esto donde más afecta es a las chicas. Históricamente los hombres habían sido los que presentaban disforia de género, pero ahora se dio vuelta la tortilla y es una cosa brutal la cantidad de niñas que están diciendo que son trans. Y de hecho ustedes pueden ver en redes sociales niñas que se jactan incluso de haberse sacado los pechos, de quedar con un tajo acá de lado a lado. No quise mostrar las fotos porque no sabía si iban a ver menores de edad. Entonces preferí pasar por seguridad psicológica, mejor no. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado tienes la parte biomédica, que es el DSM y el CIE, versus lo que es el activismo. Si uno ve sobre todo esta línea, es el ámbito biomédico y el ámbito activista. Y justamente donde se van haciendo los cambios a nivel biomédico, en el CIE y el DSM, justo coincide extrañamente o sospechosamente con movimientos de activistas, con situaciones, con revueltas y así, un montón con asesinatos que los utilizan, porque al activista no le importa quién tú seas, no le importa si te mueres o no, si te suicidas la raja, porque te uso tu muerte, uso tu suicidio como algo más. La ley José Matías, un proyecto de ley donde se va a hacer una diferencia entre niños LGBT versus niños no LGBT, donde los niños LGBT van a tener mayor protección ante el bullying porque supuestamente son una comunidad vulnerada. Eso es lo que hace la ley José Matías. Y esa ley, ¿por qué se impulsó? ¿Por qué se creó? Por la madre de un niño trans, el cual se suicidó. Y es terrible la historia. Pero nadie está cuestionando el por qué se suicidó, nadie está preguntándose realmente por qué se suicidó. Simplemente se dice que porque le hacían bullying en el colegio, porque el colegio era un colegio católico que no aceptaba su identidad sexual, su identidad. Y es como que, ya, ¿y de cuándo que el suicidio es unicausal? El suicidio siempre ha sido multicausal, y eso todos los profesionales de la salud mental lo saben. Entonces, ¿por qué los activistas vienen, se toman de eso, agarran a la mamá, que es una mamá herida, una mamá que se acaba de suicidar su hijo, y generan un proyecto de ley para hacer una diferenciación entre menores de edad, impulsando y sobreprotegiendo a los LGBT versus los otros? Entonces, ¿qué van a hacer los niños? Como son súper rápidos e inteligentes, si yo digo que soy gay, a un niño que le están pegando, que le están haciendo bullying, que se siente mal, ¿qué va a decir? A ver, soy hetero, porque no soy gay, no me están pescando. Si digo que soy gay, y más si digo que soy trans, porque entre más lejos de la primera letra esté, más me pescan. Entonces, si digo que soy trans, entonces me van a proteger. Porque así son los niños. Si tú a una niña le dices que no puede jugar a la pelota porque el niño te va a decir, entonces soy niño. Y te lo va a decir súper inocentemente. Pero porque ellos no ven la maldad. Pero va a venir un adulto y dice, un niño trans. Y es como que no, es una niña que quiere jugar a la pelota y le dijeron que no podía porque era niña. O sea, es eso. Entonces, ¿qué pasa? La modificación de la actual ley trans busca todo esto. Todos estos hermosos parámetros. O sea, bajar la edad de cambio registral a los 5 años.
De hecho, a Emilia Schneider le dijeron, el Tribunal Constitucional dijo que, oye, 5 años no será mucho. Entonces ahí creo que lo subió un poquito, lo subió como a los 10. Pero eso es lo que está buscando. Le dijeron que no, pero está guardado el cambio de ley. O sea, la modificación a la ley. Pero esto es lo que están buscando. Cambiar el carnet, la palabra sexo por género. Y eso genera un problema en el Ministerio de Salud. Porque yo, por más varón que parezca, si yo me hago un examen, yo tengo que ver mis parámetros en base a mi biología. Porque no es lo mismo los parámetros en un cuerpo femenino que en un cuerpo masculino. De hecho, muchas enfermedades que por parámetros son masculinas, en un parámetro femenino estás bien. Entonces, yo no me puedo evaluar en base a parámetros masculinos, por más que me identifique como hombre, así como que, si soy el medio varón, medio guacho. No, o sea, internamente no. Entonces, es súper importante las palabras. Y la palabra género es una palabra inventada, es una palabra ideológica. La palabra sexo tiene base científica. Somos seres sexuados, no seres sexuales. Como dice Emilia Schneider, somos todos sexuales. No, un niño no es un ser sexual, es un ser sexuado porque tiene sexo. Y esa frase es de Alfred Kinsey, de hecho. Entonces, hacemos un poco más. La pregunta es, ¿cómo se genera esta distorsión? Y ahí es donde empiezo con el tema de ESI. La ESI, la educación sexual integral, lo que te dicen, programas científicos y apropiados para la edad. ¿Sí o no que lo escucharon? Disculpen. Pero se acaba de decir que son científicos. Ya, pero la ciencia tiene como hartos parámetros. O sea, hay muchos científicos que se le arrancan bien las cabras para el cerro, porque andamos con cosas. Y son científicos igual. El protocolo holandés también es un protocolo científico, pero lo está financiando a quien le interesa que le vendan hormonas a los menores. Es el que te está financiando el estudio. Entonces el estudio tiene problemas, tiene un pequeño conflicto de interés. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Quiénes son los científicos detrás de la ESI? Son estos. Harry Benjamin, que era un endocrinólogo, que es el fundador o el que inspira lo que es la WPTHA, que es la Organización Mundial para la Salud Trans. Se basa en los estudios de Harry Benjamin. De hecho, Harry Benjamin fue el primero que operó a una persona en tema trans. Fue el primero que hizo como una transición en una persona, en una mujer trans. La que finalmente, si no me equivoco, creo que se terminó suicidando también. Y era efectivamente endocrinólogo. Después está Alfred Kinsey, que es un zoólogo, que es el ideólogo de lo que es la educación sexual integral. Alfred Kinsey es un pedófilo. Se descubrió que era un pedófilo. Y sus estudios se basan en estudios que se hicieron de abuso a menores de edad, a guaguitas. De ahí nacen los estudios, de hecho de ahí les voy a mostrar la tabla. Y John Money es un psicólogo que él fue el que inventó la palabra género. De ahí salió. Él es John Money y más conocido por el fallido experimento con los gemelos Reimer, donde uno de los gemelos efectivamente, antes del año, la circuncisión, hubo un problema eléctrico. La cosa es que literalmente le mutilaron sus genitales, pero no fue por ganas, fue por un accidente. Y los papás, en la desesperación, vieron a John Money en la tele, donde él decía que el sexo es una construcción social, y como construcción social tú puedes criar a un niño que biológicamente es niño como una niña, y ella va a creer que es niño. Bueno, estos padres llevaron a sus niños a donde John Money, y John Money, ¿qué hizo? Jaja, y este es mi momento de brillar. Agarró a los gemelos, agarró a Brandon, en este caso si no me equivoco que era el nombre, y lo transformaron en una mujer. ¿Qué pasó? Que la mamá decía, siempre tuvo actitudes de hombre. O sea, quería orinar de pie, quería jugar con su hermano, quería jugar juegos bruscos, se quería subir arriba del árbol. Siempre fue un niño. Y siempre lo demostró, a pesar de que todo el mundo, sus papás y todo el mundo le decía que era mujer. Tenía incluso genitales de una mujer. Pero aún así, la biología es más fuerte y siempre va a tirar más fuerte. ¿Qué pasó al final? A los papás, con los varios intentos de suicidio que hizo, finalmente le dijeron la verdad. Aparte que John Money, durante todo ese tiempo, porque el tipo también era un pedófilo,
durante todo el tiempo que les hacía terapia, los hacía tener actos entre los mismos hermanos. Y eso finalmente les terminó dañando mucho. El hermano el que nunca operaron, a los 18, entre los 18 y los 20 años, terminó muriendo por una sobredosis de droga. Y el que finalmente se operó, al que operaron, si bien volvió a detransicionar, volvió a ser varón, vio a John Money en la tele en el año 2000 y algo, hablando de que este experimento había salido súper bien. De hecho, hay un libro de este experimento. Hay un documental donde se habla de que este experimento es real y que funcionó y que fue exitoso y todo. Cuando los hermanos se terminaron matando, el papá se terminó matando por lo mismo, por lo que le hizo a los hijos, y el hermano que operaron y que le hicieron todo, se terminó suicidando a los 30 años. Porque no pudo con el tema. No pudo con todo lo que había pasado. No pudo ver también que el hecho de que John Money se hiciera súper mega conocido por algo que le hicieron a él y que no funcionó. Que era una mentira. Pero de ahí se agarran para decir que el género es un constructo social. ¿Bien? Y después tenemos a este ser humano, que es Alfred Kinsey. Alfred Kinsey escribió esos dos libros, los cuales utilizó 317 menores de 3 meses a 14 años que fueron literalmente abusados por pedófilos, para hacer su estudio de que los niños son seres sexuales y que son, de hecho hay un libro que habla de que los niños son sexuales desde el nacimiento, o sea que ellos sienten placer sexual en cualquier parte de su cuerpo. Pero eso viene de Kinsey. Y de este informe se ve esta tabla, sale en estos libros, que ahí dice 5 meses, número de orgasmos, ¿ves? Tiempo involucrado, no dice indefinido. Después tienes 11 meses, número de orgasmos 10, durante 1 hora. Tienes a un niño de 4 años de edad, donde supuestamente tuvo 26 orgasmos durante 24 horas. Tuvieron niños siendo abusados durante 24 horas sin parar, o sea, durante que un niño ni siquiera dormía, no lo alimentaban, nada, solamente para comprobar que efectivamente eran sexuales. Y como los niños describían, cuando ellos hacen como la tabla y describen cómo supuestamente eran estos orgasmos, ¿qué es lo que dicen? Que el niño grita, patalea, le pega a la otra persona, llora. ¿Eso qué es? Un orgasmo. O es un niño que está siendo violado. Pero estas tablas son las que se utilizan para decir que efectivamente los niños son sexuales desde el nacimiento. ¿Y qué pasa? Que aquí es donde está todo el tema de por qué yo digo que la ESI se basa en los estudios de Kinsey. Porque tienes el Instituto Kinsey, que es basado en todos los estudios, muy comillas, de Kinsey. De ahí sale que fueron financiados por la Fundación Rockefeller, por una fundación que es de abogados en Estados Unidos, la American Law Institute, es una institución de abogados que ha impulsado muchas leyes LGBT en Estados Unidos. Planned Parenthood, que yo creo que a más de alguno le puede sonar, y también está SIECUS, que es Sexuality Information and Education Council of the United States. Consejo sobre la Información y Educación Sexual de los Estados Unidos. Es la organización que define los estándares de educación sexual en los Estados Unidos a través de la UNESCO. Estos estándares se difunden a nivel internacional. Recopilación: UNESCO, SIECUS, Instituto Kinsey. Así va la línea, y es línea directa. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Dice convivencia para la ciudadanía.mineduc.cl, año 2018. ¿Quién debe impartir educación sexual en la escuela? El Ministerio de Educación y las propuestas revisadas de la UNESCO, Sexuality Information and Education Council of the Estados Unidos, SIECUS, Federación Internacional para la Planificación, IPPF, Planned Parenthood, Organización Mundial de la Salud y Centro Federal de la Educación, y eso no sé qué. Recomiendan que la formación en la sexualidad sea impartida por profesores y profesoras que cuenten con algún grado de especialización en el tema. ¿Es muy loco lo que estoy diciendo o estoy puro divagando con el hecho de que la ESI viene de Kinsey? Y Kinsey era pedófilo. Y estas cosas la gente no las sabe, pero están todas en internet.
Propósito, generar un espacio de reflexión, diálogo y construcción participativa del proyecto de Ley Política Nacional de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral. ¿De quién? El Ministerio de Educación. Entonces, aún escépticos, si no creen que esto es pura política, el tema trans y el tema de la ESI es pura política, aquí está la WPATH, que esto venía de todos los experimentos de Harry Bell. Esto es Suecia. Suecia hizo una revisión de todo lo que habían hecho respecto al tema trans a partir del año 2019, gracias al documental de Trans Train hecho por la misma televisión sueca en el año 2018, en la cual se descubrió que la universidad y el Instituto Karolinska, que era el que trataba a todas las personas trans, incluyendo menores de edad, con terapia afirmativa, no tenía referencias de salud mental. No les hacían terapia psicológica antes de someterlos a terapias hormonales, de bloqueadores hormonales, hormonas y operaciones. Y estaban impulsando los políticos suecos una ley en la cual se bajaba la edad de consentimiento para operaciones de reasignación de sexo, como les llaman, que es la operación de intervención genital, hasta los menores de 15 a 16 años. Porque en ese momento estaba a partir de los 18 y bajaba hasta los 12 años la edad para hacerse la operación superior. Eso era lo que estaban buscando los políticos suecos de izquierda en ese momento, y donde la televisión sueca dijo ya, ok, vamos a ver si realmente esto es una necesidad de la población trans. Y fueron al Instituto Karolinska y se dieron cuenta de que no hay salud mental. Nadie está revisando, no hay un estudio que hable de la necesidad real. Sobre todo en menores de edad, si el tema es súper complejo. Porque estamos hablando de niños en desarrollo, niños que ni siquiera se han terminado de desarrollar. Porque el cerebro realmente se termina de desarrollar entre los 25 y los 27 años. O sea, la parte frontal, que es la que les da a entender realmente la consecuencia de sus acciones, se termina de formar a los 25 o 27 años. O sea, ni siquiera a los 18 uno es consciente realmente de las decisiones que está tomando. Por eso que tú antes de los 18 no puedes manejar, por eso supuestamente no puedes tomar alcohol antes de los 18 años, antiguamente era antes de los 21, y así. Entonces, ellos hicieron una revisión completa y cambiaron las directrices. Las directrices se mantienen, empezaron a subir la edad de consentimiento, se habla de disforia de género, se habla de tratamientos psicológicos, la edad mínima la empiezan a subir nuevamente, pero eso es Suecia. Pero ¿qué dice esta organización para la salud trans? Y de acá salen las directrices para el Ministerio de Salud de Chile. Dice, por ejemplo, edad mínima para los bloqueadores de la pubertad, etapa 2 de Tanner. No se sugiere edad mínima para bloqueadores que son literalmente un veneno para un niño, que exceda los 8 años en el caso de las niñas, 9 años en el caso de los niños. Edad mínima para las hormonas de sexo cruzado, o sea, estrógeno y testosterona, edad mínima 14 años. Cuando el niño ni siquiera está en pleno, si es que uso de desarrollo, cuando recién todavía está acomodándose medio la hormona, bueno, ya le podemos meter la hormona del sexo opuesto. O sea, antes que termine su desarrollo. O sea, la WPTH es un movimiento político, ideología política, no vela por la salud. ¿Tiene médicos ahí? Sí, pero no velan por la salud, velan por sus intereses, y sus intereses están en quienes los financian. Y quienes los financian son precisamente organizaciones que están ligadas a lo que son la farmacéutica y lo que son las clínicas de género, las clínicas que hacen las operaciones. Entonces, ¿podemos hablar de intereses económicos? Sí, hay intereses económicos de por medio. ¿La ESI es peligrosa? Sí, porque sus fundamentos son de un pedófilo y no puedes separar un árbol de su raíz. No lo puedes hacer. La ideología que dice que los niños son sexuales desde el nacimiento viene de los estudios de un pedófilo que utilizó a niños que fueron abusados para demostrar su teoría. Y de ahí vienen las bases de la ESI, de la educación sexual integral. No estoy en contra de una educación sexual basada en la biología y en la ciencia real, de acuerdo a la edad del niño y con el pleno consentimiento de los padres, donde los padres estén involucrados en un 100%, si el papá no está presente en el momento que se le está enseñando educación sexual en base a biología al menor, no se le puede dar la clase, para que no pase lo que pasó en Talca, que vienen médicos
a revisar a los niños. Y ni los papás no sabían. Lo que pasó también después en Antofagasta, pasó algo muy similar. ¿Y qué pasó con esas personas que abusaron a los niños? Nada. ¿Pero qué pasó con los niños? Esos niños son los que quedaron con el trauma. Entonces, por eso, ustedes no solamente pueden ser apoderados, también son personas que influyen en su medio, que influyen en las personas que tienen alrededor. Peleen por los niños, porque la inocencia de un niño vale cualquier pelea. Gracias.